en el sol de la tarde. Qué bueno, porque uno de los temas fundamentales de estos días, y por ahí comenzamos, ya no es solamente el plan de regularización, sino lo que ha ocurrido en torno a la imagen del país, un poquito lo que yo introducía en mi comentario, a partir de la aplicación de esa regularización. Por eso nosotros saludamos especialmente la presencia del doctor Flavio Darío Espinal, profesor, doctor en ciencias políticas, profesor universitario, embajador en Washington, jefe de la delegación en la OEA, hermano de Rosario Espinal, de Santiago además, que es una persona que puede ayudarnos un poco. No, espérate, ese es mi dileta, llévame al paso. Entonces nosotros agradecemos mucho la presencia del doctor Flavio Darío Espinal, además que es el catedrático más querido por sus alumnos. Yo tengo amigos, amigas que me hablan maravilla del doctor Flavio Darío Espinal. Bienvenido, doctor. Pablo, muchas gracias. Pablo siempre tiene unas introducciones especiales cuando yo vengo al programa o voy a su programa. Se vota. Un placer estar con ustedes. Se ganan las cosas. La situación que vive República Dominicana, hay una presidenta ha encabezado una ofensiva diplomática, el canciller está haciendo un gran trabajo. Por primera vez vemos a embajadores dominicanos reunidos con su canciller para una situación de esta envergadura, de la defensa de una posición del Estado Dominicano. ¿Cómo usted pondera esto y de ahora en adelante qué hacer? Y si no estamos llegando un poquito tarde al lobby jurídico y comunicacional a nivel internacional. No, a mí me parece que el gobierno está haciendo lo correcto. Algunas cosas pudieron haberse hecho antes, pudieron anticiparse, pero es lo que es. Y creo que las iniciativas que están llevando a cabo son correctas. Yo creo que fue una buena coincidencia que se diera la reunión del sistema interamericano, el sistema de integración centroamericana SICA en Guatemala esta semana recién concluida, la semana pasada, lo que le dio un foro al presidente de la República para plantear la posición del gobierno dominicano con cifras en la mano, con enfoques bien articulados y que trascendiera más allá del ámbito local. Había un auditorio de jefes de Estado de Centroamérica, una prensa que pudo escuchar lo que él dijo, y de ahí se derivan las líneas maestras de lo que debiera ser la defensa del servicio exterior dominicano en diferentes partes del mundo, en los organismos internacionales. Ahí está contenido. Yo creo que fue una buena coincidencia que eso se diera, y las otras iniciativas las veo muy bien, pero hay que tener en cuenta que esto no es algo de una semana, de 2 semanas, sino es una guerra, para llamarlo en los términos gramscianos, de Antonio Gramsci, que Pablo McKinney en su época medio hippie leyó, guerras de posiciones, es decir, que hay que ocupar posiciones en la prensa, en las universidades, en los centros de pensamiento en Estados Unidos, en Europa, para ir replanteando el discurso y que puedan ver la perspectiva dominicana de una manera más fresca e incluso más objetiva. En el país, la teoría de conspiración de que se va a fusionar la isla, de que tenemos una invasión pacífica, pero invasión al fin, por años se ha repetido. Y por años mucha gente la ha creído y otras no. Al presente, Dominicana está ante la posibilidad real de empezar deportaciones. Masivas o particulares, pero deportaciones. Tenemos los autobuses. Lo ya está haciendo Bahamas, siempre lo ha hecho. Bahamas es una isla muy estricta en el tema de inmigración. Lo hace Cuba, en el caso particular de los haitianos, lo hace Brasil y lo hace Estados Unidos de manera regular. A nosotros nos llegan por aviones. Sin embargo, esto como que no tiene eco en el mundo internacional, ni a favor ni en contra. Que un país deporte a inmigrantes, bien, eso no es ni noticia, pero que nosotros lo hagamos requiere tantas lecturas, tanta preocupación y hiere tantas susceptibilidades. ¿Por qué? ¿Por qué el alcalde de Nueva York, la ciudad, una de las ciudades más importantes del mundo, se refiere a este tema? Y el alcalde de Montreal Porque también. El de Montreal también. ¿Qué pasa? Porque no, o sea, como que no es casual que de repente ellos miren hacia esta media isla. Si me lo permite, Anibelka, déjame dar un poco de vuelta a la pregunta para llegar al punto central.
Yo me he tomado la molestia de leer lo más que he podido de lo que ha salido internacionalmente sobre República Dominicana. Artículos en el Washington Post, varios, en el New York Times, en The Guardian, en The San Diego Press, en America's Quarterly, en El País, en The New Yorker. Podemos seguir mencionando algunas otras más. Todos los más importantes. Y déjame decirte que es realmente frustrante, desconcertante a la vez, las imágenes dantescas, apocalípticas, que se expresaron ahí o se han expresado en esos medios sobre lo que iba a ocurrir en este país el día después. Es decir, el día en que terminara el plazo del plan de regularización. Las imágenes que se construyeron fue como si este país iba de la noche a la mañana a poner a 225,000 personas del otro lado de la frontera. E incluso se llegó a hablar de que iba a haber una crisis humanitaria, una crisis de salud pública. La BBC tituló así, crisis humanitaria. Entonces, y creo que varios de esos reportajes estaban hechos y se publicaron ese día. Sí, y la coincidencia es que, para mi sorpresa, tal vez el artículo del New York Times fue un poquito más balanceado, pero los otros se referían exclusivamente a que la República Dominicana iba a iniciar un proceso de repatriaciones masivas, indiscriminada, contra una población vulnerable. Sin embargo, no hicieron ninguna mención ni al plan de regularización al cual se inscribieron 288,000 personas y algo más, ni a la aplicación de la ley 169 que resolvió el problema de los inscritos en el registro civil que habían sido afectados por la sentencia 168 y que además, por otro lado, había dado una vía legal a aquellos que habían nacido en el país de padres extranjeros en condición irregular, pero que no se habían inscrito en el registro civil. Es decir, si uno rastrea todos estos documentos, no hay referencia a que ha habido un esfuerzo de dar respuestas legales, institucionales, a una problemática que tenemos desde hace décadas. Hay un paréntesis, perdón por la interrupción. ¿Qué puede explicar que medios tan bien amueblados intelectualmente, con tanta gente, que cometan esos medios que mencionaste ahorita, esta barrabasada, sobre todo porque ya hemos hablado de lo que significó la ley 169 frente a la gran metida de pata, pienso yo, del tribunal, de la sentencia del Tribunal Constitucional? ¿Qué puede explicar esto? Porque no podemos quedarnos en la mala fe de que es en contra del país, que alguien no quiere hacer daño. No puede ser que tantos medios tan importantes estén cometiendo estos errores así. Mira, extraño. Yo estoy tan desconcertado como tú estás. A mí no me gusta recurrir a teorías conspirativas, como que hay un comité central ahí arriba que le dicta las líneas a estos periódicos, a estas revistas, a estos órganos, porque no compro esa idea. Sin embargo, por una multiplicidad de factores, estos medios llegaron a ese punto porque entiendo que la idea que circuló y que se asentó a partir incluso de grupos de autollamados de defensa de los derechos humanos que le dan seguimiento al tema dominicano, era que lo que se estaba haciendo no importaba, que lo que había que poner la atención era a lo que iba a venir, al tsunami, como le llamé yo en un artículo, al tsunami social y racial que supuestamente se iba a producir en República Dominicana. Y al ex embajador nadie lo consultó, a Flavio Orey Espinal, ninguno de esos medios lo ha llamado por teléfono. A mí no me ha llamado para pedir el New York Times, por ejemplo, ninguno de esos y el medios, Washington. Ninguno de esos medios se ha comunicado conmigo. No sé, entonces, ahora, podría ser ahí si no, que hubo una falta de proactividad como hay ahora de parte del gobierno cuando se emitió la sentencia 168, que fue, vamos a decir, la que dio esa imagen mundial de desnacionalización, y luego se dicta la ley 169. Ahí, al parecer, hubo como un bache, una falta como de información a nivel internacional que crea esa imagen, y por eso tal vez se piensa que ese plan de regularización lo que iba a traer era la desnacionalización. Eso es un buen punto, porque la verdad es que el tono de esos artículos es en el sentido de que como si estuviéramos todavía el día después, no del 16 de junio, sino el día después de la sentencia. De la sentencia. Que suscitó su debate, suscitó su controversia, se manejaron cifras que no se corresponden con la realidad, dicho sea de paso, No porque fueron. la idea de que más de 200,000 personas iban a ser desnacionalizadas, ni en ese momento ni ahora es una cifra correcta. Entonces parecería que la gente fuera de aquí está todavía frisada en ese momento. Por interés, por mala fe, por desconocimiento, vamos a quedarnos por una agenda, vamos a quedarnos cada uno con la aplicación que queramos darle. Por el hecho es que pareciera que la República Dominicana no haya, el gobierno dominicano y la sociedad misma,
no se han embarcado en este proceso. Flavio, pero no solamente los medios internacionales u organismos internacionales que han cuestionado la decisión del Estado Dominicano de regular la presencia de ciudadanos extranjeros en territorio nacional, sino también el hecho de que los propios medios de la República Dominicana han publicado informaciones que hablan de deportaciones masivas. Mira, esta información fue publicada por el periódico El Caribe hace 2 semanas. Y mira lo que dice. Eso, si lo toman los medios internacionales, probablemente lo van a replicar y lo van a asumir como cierto. Mira lo que dice. La Dirección General de Migración está lista para iniciar las deportaciones masivas de migrantes indocumentados tras finalizar el plazo para que regularicen su estatus en territorio nacional. Mientras el director general de Migración, Rubén Paulino Sen, llamó ayer a todos los extranjeros que se acogieron al Plan Nacional de Regularización a llevar consigo los documentos que les fueron entregados por el Ministerio de Interior y Policía. En un documento titulado Plan de Acción de Política Migratoria 2015-2016, etcétera, etcétera. Es la prensa nacional citando a órganos autorizados del Estado Dominicano, responsables de la política, de aplicar la política del Estado Dominicano en materia de repatriación, lo que están haciendo ese anuncio, hablando de deportaciones masivas, y además se exhibieron los autobuses. Entonces, óigame, si eso lo dice un medio nacional, ¿por qué entonces asumir que se trata de una conspiración? No es lo que tú dices, Flavio, porque tú tienes otra lectura. Pero ciertamente hay mucha gente que dice que todo lo que se ha dicho sobre este problema obedece a una conspiración internacional. Sí, yo creo que ciertamente el tono internamente no ha ayudado, porque se creó esta idea de que realmente iban a comenzar estas repatriaciones masivas, e incluso sectores pedían al gobierno que lo hiciera. Y aquí voy a hacer un paréntesis sobre el tema de las repatriaciones masivas versus repatriaciones colectivas, porque creo que se maneja el término de manera un poco ligero y hay que jurídicamente... A veces la propia autoridad no hace la diferencia. Jurídicamente hay que diferenciarlo. Lo que las convenciones americanas, especialmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece es que no se pueden llevar a cabo repatriaciones colectivas. Eso lo que quiere decir es que a un grupo humano, pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 5, pueden ser 20, no 200 ni 300, juntos lo metan en un vehículo en la camiona, y lo lleven del otro lado. Lo que aquí se hacía. Correcto, lo que aquí se hacía. Sin que individualmente se procese su condición de que el individuo tenga la oportunidad, aún en un proceso administrativo, no judicial, necesariamente, con mínimas garantías de debido proceso, que la persona puede decir, yo soy fulano de tal, yo soy residente legal en República Dominicana, mi casa está en tal sitio, y que a esa persona se le depure y que pueda entonces no ser deportado. O viceversa. O sea que yo sí puedo, como migración, detener a 10 extranjeros que estén ahí en la Tiradentes, en la vía pública, a los 10 juntos, yo lo puedo detener, llevarlos al vacacionar de Jaina, ahí evaluarlos de manera particular, y juntos, si son 8 entonces los que califican, también llevarlo hasta la frontera. Sí, eso no es jurídicamente no es problema. Eso no tipifica una deportación colectiva. Siempre y cuando usted tenga un procedimiento que respete las garantías del debido proceso, mínimas garantías del debido proceso. Que tenga derecho a llamar a un abogado. Que ha sido planteado en la actualidad. Sí, entonces que es individual. Ahora, en un estado puede repatriar mucha gente. Claro. Y los aviones que nos llegan de Estados Unidos. Y eso no convierte la repatriación en una repatriación colectiva. Que son los aviones que envía Estados Unidos. No hay un presidente en la historia de Estados Unidos que haya repatriado más, un gobierno que haya repatriado más que el gobierno del presidente Barack Obama. La revista The Economist se lo llamó repatriador en jefe. Así como se llama redactor en jefe. ¿Cómo es? Editor en jefe, le llamó repatriador en jefe. Pero se hace a través de un proceso individualizado en el que tú tienes la oportunidad de mostrar que eres residente legal o incluso que eres dominicano, porque pues, se han dado casos en la que un dominicano, por su característica, lo hayan llevado, raciales o lo que fuera, lo hayan llevado al otro lado. Entonces, yo creo que en esta etapa, que hay un escrutinio tan grande de la prensa internacional y de sectores interesados en esto, las autoridades tienen que hacer énfasis en que no renuncian a su derecho a poner en práctica sus leyes migratorias, pero que lo van a hacer no de manera colectiva, sino de manera individual, lo cual no es incompatible con que se pueda repatriar
tantas personas como no califiquen para estar en la República Dominicana. Flavio Darío, reunión del PLD en el día de hoy. Y me pregunto, tú que eres un constitucionalista, tu opinión sobre el blindaje a la Constitución, sobre ponerle un candado a la Constitución de la República Dominicana. ¿Cuáles son esas implicaciones y cuál es tu visión de ese tema que aparentemente se va a tratar en el día de hoy? Mira, yo pienso que las constituciones no son pedazos de papel, en el sentido que usó Balaguer en el 66, distorsionando lo que dijo en su momento Ferdinand Lasalle. No son un pedazo de papel que podemos modificar o debemos modificar o que se modifican al antojo y demás. Pero tampoco las constituciones son textos sagrados. O sea, las constituciones son enmendables, son modificables de acuerdo a las circunstancias de la época, las demandas de una sociedad. Entonces, en ese sentido, yo no estaría de acuerdo con que los candados que se pudiesen poner sean tales que la Constitución no pueda ser modificada. Personalmente yo, desde hace años, incluyendo en la Comisión de Juristas en la que participé, tuve el honor de participar en la Comisión de Juristas que preparó el primer borrador del texto constitucional, propuse que la ley que declara la necesidad de la reforma fuera una ley agravada, de mayoría agravada, para que ya desde ese momento del proceso de reforma constitucional se requiera un mayor nivel de respaldo, de consenso. Se quedó tal como estaba en la Constitución anterior, que es una ley de mayoría simple, pero no por un problema de que es orgánica, porque no se puede ver desde la perspectiva de que sea una ley orgánica, sino sencillamente una mayoría agravada para generar mayor nivel de consenso a la hora de poner en práctica, iniciar un proceso de reforma constitucional. Entonces, en ese sentido, yo quiero esperar a ver cuáles son esos candados, hasta dónde llegan. Pero desde el punto de vista, digamos, de enfoque, de mi manera de ver, las constituciones no pueden ser tan rígidas que no puedan ser cambiadas, porque toda constitución expresa una época. Y hay temas que se van a querer debatir más adelante. Ahora, ¿tú estarías de acuerdo con una reflexión que yo he hecho más de una vez, de que más que modificar o no modificar una constitución, aquí lo que hay que modificar es la clase política y la manera de hacer la política? Porque el asunto está en que, por ejemplo, nosotros hemos vivido dos ocasiones. Bueno, en esta ocasión, en el 2002 fue un presidente que quiso seguir. Ahora es un partido que se sentó y dijo: cero mata cero, diablo, pero el mejor candidato que yo tengo es este. Pero no puedo porque pero vamos a cambiarla. Y ni siquiera no allantaron, sino que cambiaron para llevar, indudablemente, que es su mejor candidato. Tú que tienes aquel texto fundamental de partidos políticos en la historia dominicana, el constitucionalismo y de constitucionalismo, ¿qué tú me dirías de esa clase política que a veces uno siente como que la sociedad civil e incluso el empresariado está por encima en cuanto a ver los tiempos que se viven? Y uno siente esa clase política como atrás, por favor. Mira, ya que tú mencionaste mi libro, Constitucionalismo y Proceso Político, permíteme, y nunca lo hago, pero citar algo que yo pongo en la portada del libro, en la contraportada, que digo que es más fácil el arte de escribir constituciones que el arte de construir instituciones. Y la construcción de instituciones implica no solamente el diseño de las instituciones. Las instituciones están habitadas por seres humanos. Y al estar habitadas por seres humanos, uno lleva ahí las costumbres, las prácticas, los hábitos, las nociones, los intereses. De modo que ciertamente a veces es más fácil cambiar una ley, pero si no se cambia, digamos, esos hábitos, esas costumbres que deben servir de sustento a las instituciones democráticas, al sistema democrático, estamos, obviamente, que nos falta una pata a la mesa y demás. O sea que realmente estoy de acuerdo contigo de que es otro tipo de ese sería el candado de los políticos. Ese sería ese tipo de respuesta, y además que la opinión pública también ejerza su papel y que las cosas tengan consecuencias. Si tú haces tal cosa, te vamos a castigar electoralmente. Ese es el candado, las consecuencias que no hay. Correcto. Que no se aplican. El tema es que el tema de los candados fue planteado por un participante de la disputa interna en el PLD, la disputa por el poder, que fue Fernández. Él señaló algunos de los posibles candados, pero es en el contexto de la lucha por el poder. Tradicionalmente, aquí quien ha querido cambiar la Constitución
ejerce y pone en práctica todos los resortes del poder y aplasta. Y de repente nosotros encontramos un empresariado, como en esta ocasión el CONEP todavía no ha opinado de eso. No opinó, se agachó y dijo, yo estoy en leyes laborales, yo estoy en esto. No, eso no. Y uno comenzó a ver sectores como que recularon y no se atrevieron ni a opinar, mucho menos a contradecir la variación de un texto que se modificó de manera sustancial hace 5 años. Entonces, esa ha sido la tradición. 66 Balaguer lo hace, y no hablemos del siglo XIX, inicio del XX. Hipólito lo hizo en una situación incluso adversa. Fernández agarró unas carretillas y llevó muchas firmas al Palacio de los Deportes, casi amenazando. Y Danilo, que muchos pensábamos, o casi todos, que no lo iba a hacer, de repente encontró y se coló, porque todo el mundo estaba concentrado en Fernández, en la seguridad de que Fernández volvería. Entonces yo digo, los candados, ¿para qué? Cuando se da esa voluntad de un presidente con a veces no tiene ni todos los resortes del poder de forma visible, porque el que suponía que lo tenía era Leonel Fernández, pero tenía todo. Y de repente parece como que es cierto lo que él planteó en aquel artículo del que firma los cheques y firma los decretos, y que ese es el que manda. De consiguiente, yo no sé, como eso de los candados dependerá de la voluntad y la fuerza de un gobernante en determinado momento para cambiarlo todo, y que una sociedad como esta no se atreva a enfrentar una situación, no por convicción, sino porque no se atreva. Como no enfrentó a un presidente que estaba ciego, literalmente ciego, y no se atrevieron a decirle, usted no puede ver lo que va a firmar. Esa es la lamentable situación que yo tengo. Ciertamente que, Danilo Medina decidió, él no lo dijo explícitamente, pero evidentemente estimuló a que ese proceso se llevara a cabo y se dieron las condiciones políticas para que se produjera la reforma a la Constitución. En cambio, pienso que el tema de los candados a la Constitución, repito, yo estoy de acuerdo con que la reforma a la Constitución se haga lo suficientemente difícil para que no se esté impulsando una reforma en cualquier momento, pero no al punto que llegue, que sea imposible que se reforme. Entonces, ¿cómo llegar a ese balance entre los dos puntos de vista? No es una cosa fácil, porque recuerda, el diseño de las instituciones también estimula o desestimula determinados comportamientos. Sí. Por ejemplo, yo critiqué en su momento y ahora en el debate que el constituyente del 2010 no incluyera entre las materias susceptibles de irse a referéndum aprobatorio el régimen político. O sea, nosotros en el diseño que tenemos, si quisiéramos pasar de un régimen bicameral a uno unicameral, que es una decisión importante, ¿verdad que sí? ¿O no lo es? Claro. Ese literalmente, técnicamente no iría a un proceso de reforma, de referéndum aprobatorio. ¿Y qué pasó con el referendo revocatorio? No, eso quedó fuera. Hubo propuestas de sectores de la sociedad civil, grupos que hicieron ese planteamiento. Yo personalmente estoy en desacuerdo con el concepto de referendo revocatorio. Lo expresé en ese momento. Incentiva a que el día después de las elecciones la sociedad, los opositores se activen para que llegue el momento a 2 años de plantear el referéndum revocatorio. Los gobernantes quedan intimidados. Pasó en Bolivia. Y se convirtió en un relajo. Sí. Y a cada rato un alcalde, bueno, por ejemplo, el alcalde de La Paz, Bolivia, fue sustituido 3 veces en solo 4 años. Sí. Mira, dice Vinicio Castillo en su Twitter. Nos quedan 2 minutos. Vinicito, Vamos a ir diputado. sintetizando. Hoy se definirá si hay o no interés del presidente Medina de cumplir lo pactado con Leonel en blindar la Constitución para evitar lo que acaba de pasar. O sea, pareciera que eso es un tema que se va a tratar en el día de hoy. Flavio Darío, precisamente sobre la reunión de esta noche del Comité Político del PLD encabezado por el presidente de la República y el presidente del partido, Danilo Medina y Leonel Fernández. No la opinión del experto constitucionalista, en este caso la valoración del analista político. ¿Cómo valora Flavio Darío Espinal la situación en este momento del liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana?
hay la posibilidad de que este encuentro represente realmente un canal de interacción y un reencuentro entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Mira, yo pienso que el tema de la reforma a la Constitución y la reintroducción de la reelección ya es un tema pasado. O sea, eso es agua pasada y creo que el presidente Fernández, el expresidente Fernández, tiene que pasar esa página. Y eso hace que el ambiente deba estar más distendido a la hora de abordar la reunión. Entonces, en ese sentido, yo entendería que eso no se va a replantear y no creo que vaya a haber de nuevo recriminaciones por lo que pasó. Yo creo que es una página pasada y así que hay que proceder. Ahora, sobre el debate de si se va a impulsar la reforma para cumplir con el pacto y cuál es el nivel de los candados, llamados candados, que se le va a poner a la Constitución, creo que son dos preguntas que se deben hacer. La primera es, ¿el momento de hacer esa reforma a la Constitución es antes de las elecciones o es después de las elecciones? Independientemente de la pertinencia o no de hacer la reforma, pero vamos a asumir que el principal partido que tiene el predominio, tiene los números, la puede emprender la reforma. La primera pregunta es, ¿en qué momento hacerla? Lo más probable es que vengan presiones para que se haga ya. Yo personalmente pienso que no se debe hacer ahora y debe pasar las elecciones. Y no, eso no significa ningún engaño. Esa es mi opinión personal. Lo segundo es... un anuncio que dice así. Perdón. Lo segundo es que entonces debatir el contenido. Yo repito, yo estoy de acuerdo con que se fortalezcan los mecanismos que tienden a hacer la reforma de la Constitución más difícil, pero no al punto en que la hagan imposible reformar. Hay algunas materias que hay que incluir en el referéndum aprobatorio. Entiendo yo que hay que poner una 2/3 parte de la matrícula de cada Cámara para aprobar la ley de la reforma a la Constitución. Eso es algo que he planteado en artículos. No asistente, no presente, sino matrícula. De la matrícula. Ese es un dato importante. De la matrícula de cada Cámara. Estoy a favor de eso. No estaría a favor de un número más alto de ahí, 3/5 partes o 3/4 partes, porque ya lo haría prácticamente imposible. Y obviamente lo que dije ya de pasar a referéndum aprobatorio, algunas materias que quedaron fuera, que tienen que ver con el régimen político, cosas importantes. Y eso hace entonces que sea más difícil reformarla, pero tampoco imposible. Porque evidentemente que a la vuelta de 5 años aquí estaremos planteándonos unos temas que están en la Constitución y que la sociedad dominicana va a querer debatir de nuevo. Temas amplios y que evidentemente que no se puede cerrar del todo esa posibilidad. Polémicos. Bueno, sí, señor. Si usted pudiera sintetizar en un minuto lo siguiente. Hay gente que cree que los candados se los van a volar ahora. Incluso hay gente del leonelismo que ya dice que eso no va ahora, que está presionando, gente del leonelismo presionando para que se haga ahora, porque entiende que para después nunca se va a hacer. Y lo que se va a estar en la espada de Damocles para un segundo intento de reelección. Entonces, se lo señalo porque usted dijo que como que ese tema debe olvidarse, lo relativo a reelección, no. Pero en el leonelismo hay preocupación de que le vuelen esa segunda parte de los candados. No se pueda ahora y se diga que no ahora y ahora realmente es difícil. Pero que jamás se encuentren con esa posibilidad y que quede pendiente esa posibilidad de que ya se llevaron al 124 que estaba en firme, llevarse un transitorio es poco menos. Yo me imagino que la preocupación está en que de que así como se modificó ahora, para que pueda postularse en el 16, se pueda modificar de nuevo para que se pueda presentar en el 20. Claro. Ha habido otros países, Ecuador, Bolivia, que ha sucedido, y es una preocupación válida no solamente para el presidente Fernández, el expresidente Fernández, sino para cualquier ciudadano interesado como tú. Ahora, la discusión sobre si debe ser ahora, si se le va a volar o si se va a pasar, ya es una discusión política que deben tener entre ellos. Yo doy mi opinión como ciudadano y como experto en esta materia de derecho constitucional, en el sentido de que el proceso electoral está encima de nosotros, los partidos van a elegir candidatos. Esa reforma a la Constitución, esa necesita un referendo aprobatorio, porque va a tocar un aspecto que es la forma de modificar
la Constitución. Es decir, Claro. las reglas de modificar la Constitución requieren un referendo aprobatorio. De modo que esa reforma que se haga, esa hay que llevarla a un referendo. Entonces, es una decisión de la pertinencia o no de hacerlo en este momento y que haya un compromiso de parte de ellos de que se haga después que pasen las elecciones o antes. Y si el referéndum se hace con las Doctor, elecciones, gracias. por el tema de la convocatoria y el costo. Eso En algunos países se bueno, usa. Aníbal, que es muy buen punto, porque en algunos países que se usa el referéndum, Sí. o en algunos estados, por ejemplo en Estados Unidos, que California es muy famoso con los referéndums, ellos normalmente aprovechan, Las no elecciones. siempre, pero aprovechan las elecciones para darle una boleta extra Menor al costo. al El costo, elector el tema para, costo. para menor costo, porque de todas maneras ya se moviliza el electorado a eso. Doctor, muchísimas gracias. Y siempre se quedan muchos Bueno, temas. a ritmo de Con bolero nos Flavio despedimos. Darío Espinal, Tranquilo. ex embajador de República Dominicana en Washington, experto en asuntos constitucionales. Gracias. Que a mí fuera Mauricio.